Pues les presento a Paramabandhu. Paramabandhu vive en Londres y está involucrado con el proyecto del Centro Budista de Londres. Y bueno, quiero decir nada más algo muy bonito que una vez escuché de Paramabandhu, que fue que, creo que hace como un año que estuviste aquí, o hace como 2 años. Bueno. Pero hace 2 también, ¿no? Sí, también. Creo que compartió algo que a mí me conmovió mucho, que fue que él tenía un precepto personal, que siempre que te pedían algo en términos del Dharma, decías que sí, ¿verdad? Sí. Siempre sí. que le piden dar una charla, dice que sí. Siempre que le... ¿Cómo? Sí, sea posible. Sí es posible, exacto. Si puede, ¿no? Siempre que le piden ser amigo de alguien, dice que sí. Siempre que le piden ser el preceptor de alguien, dice que sí. Siempre que le piden ser el presidente de un centro, dice que sí. ¿Verdad? Sí, verdad. Entonces, él va a ser el presidente de nuestro centro a partir de este domingo. Y pues me da muchísimo gusto que estés aquí el día de hoy, Paramabandhu. Pero bueno, en fin, vamos a comenzar con la charla del día de hoy. Gracias, Paramabandhu, por aceptar. Entonces, bienvenido. Okay, so as you might have guessed, I'm going to be speaking in English, and Sadhyoti's kindly agreed to translate. Como supongo que ya adivinaron, voy a estar hablando en inglés y Sadhayoti aceptó amablemente hacer la traducción. So I'm going to be talking about the first verse from the 8 verses of mind training. Voy a hablar del primer verso de ese grupo de 8 versos de entrenamiento de la mente. And the verse is, Y el verso dice: with the resolve to accomplish the highest good, may I always cherish all beings, thinking of them as more precious than any wish-fulfilling jewel. Y en español dice: pensando que todos los seres sensibles son más valiosos que la joya que satisface todos los deseos, con el fin de lograr el objetivo supremo, siempre los consideraré con cariño. So what I'm going to do is I'll first of all look at what is the highest good. Entonces lo que vamos a hacer primero es mirar un poco qué es este bien o fin supremo. Secondly, cherishing all beings. Después vamos a hablar de qué significa valorar o atesorar a todos los seres. Thirdly, the wish-fulfilling gem. Después vamos a hablar de la gema o de la joya que cumple todos los deseos. And finally, I'll try and put it all together. Y al final voy a tratar de poner todos estos elementos juntos. Okay, so first of all, the highest good. Entonces, el primero de ellos, el bien más elevado. So of course, in Buddhism, that is enlightenment or awakening. Por supuesto, esto en el budismo es la iluminación o el despertar. So that, of course, then raises the question of, well, what is enlightenment? Y esto, por supuesto, surge la pregunta de qué es la iluminación. What is the goal of Buddhism? ¿Cuál es la meta del budismo? Now here, we hit a problem. Y aquí nos encontramos con un problema. Because enlightenment is said to be beyond words. Porque se dice que la iluminación es algo que está más allá de las palabras. It's inconceivable. Es algo inconcebible. You can't put it into words. No lo podemos poner en palabras. So it's a bit like, if you think of, for example, the taste of a raspberry. Es, por ejemplo, si piensas en el sabor de una frambuesa. If you had never tasted a raspberry, there's no way I could tell you what it tastes like. Si tú nunca has probado una frambuesa, no hay manera de que yo te pueda explicar cómo sabe una frambuesa. You know, I might say it's a bit like a strawberry, but a bit tartar. Puedo decir, pues sí, es un poquito como una fresa, pero es un poquito más amarga. But that doesn't really give you it. Pero eso realmente no te da toda la idea de qué es una frambuesa. So just as that's true for a taste, indeed for any sense experience. Y esto es verdad para algo que tiene que ver con saborear y en realidad para cualquier experiencia que tenga que ver con los sentidos.
even more so for enlightenment. Y más aún para la experiencia de la iluminación. So yeah, of course we can say certain things. Pero por supuesto sí podemos decir algunas cosas sobre ella. We can say it's the cessation of greed, hatred and ignorance. Podemos decir que es el cese de la avidez, el odio y la ignorancia. We can say it's the fullness of wisdom and compassion. Podemos decir que es el alcance, la plenitud de la sabiduría y la compasión. And I will say something about it in a moment. Y voy a decir algo sobre ella en un momento. But we must remember in a way that the words are just like a finger pointing at the moon. Pero debemos recordar que de una manera las palabras son simplemente como un dedo que apunta a la luna. So they're trying to show us the direction. Es decir, está tratando de mostrarnos, de dirigirnos en una dirección particular. And we mustn't mistake the finger for which are the words for the experience itself. Y no debemos confundir el dedo con la luna, ¿no? El dedo siendo las palabras y con la experiencia misma de la iluminación. So, for me it raises a question of how do we respond to the goal of Buddhism being beyond words? Y para mí me pregunto, ¿cómo respondemos al hecho de que la meta del budismo sea algo que está más allá de las palabras? So one thing we could do is just forget all about enlightenment. Y una de las cosas que podemos hacer es simplemente olvidarnos de la iluminación, ¿verdad? Yeah, and we might think, well, it's not my goal anyway. Y podemos pensar, bueno, de todas maneras ni siquiera es mi meta, entonces ¿qué? So in a sense, that's kind of fine. Entonces pues está bien, ¿no? Or it might be that we're just concerned with our immediate unfolding spiritual development. O podría ser que estamos involucrados con nuestro propio desarrollo espiritual, without really thinking about where it's going. sin tener mucha consideración de hacia dónde se dirige. And again, that's a fair enough response. Y eso pues también es una respuesta pues comprensible. But other responses we might have is we might try and, in a way, short circuit things. Pero otra respuesta que podemos tener es que de alguna manera podemos intentar hacer una especie de cortocircuito. Short circuit. Not like a shortcut, not a shortcut. Well, I'll explain what I mean. O sea, sí, un cortocircuito, sí dijo. Vamos a by explorar. bringing down enlightenment to something that's near our own experience. Es decir, traer un poquito la experiencia de la iluminación a algo que está más accesible a nuestra experiencia de este momento. So we might conceive of enlightenment as being just kind of like a decent human being. Podemos concebir, por ejemplo, la iluminación como que representa pues, un ser humano decente, ¿no? Or we might decide that we're already enlightened or very, very close to it. O podemos decidir que ya estamos iluminados o que estamos muy cerca de estar iluminados. Well, the problems with either of these approaches El problema con cualquiera de estas dos aproximaciones is that at best we don't fulfill our human potential. Es que no podamos realmente cumplir con nuestro potencial humano último. And at worst we become self-deluded and or conceited. O que en el peor de los casos nos contribuyamos a una mayor confusión en nuestra propia mente, ¿no? So we might, as I said, we might bring enlightenment down closer, or the other thing is it might just seem like it's impossibly far away. Entonces podemos traer a la iluminación a un nivel que se sienta como más cercano, o la otra cosa que podemos hacer es ponerla en un lugar que se sienta muy, muy remoto. In which case it can either become a bit like a fantasy, en cuyo caso se puede convertir en algo así como una fantasía. or we can just get a bit despondent because it's like it's so far away, it just seems impossible. Y entonces podemos convertirnos en algo un poquito así como despondent. Depressed. Deprimidos, sí, como un poquito como fracasados, como, sí. So having given all these problems, why bother with the goal of Buddhism? Entonces, dados todos estos problemas, digo, ¿para qué tomarse la molestia, ¿no?, de pensar en este tema de la meta del budismo?
So, well, I think if you're spiritually ambitious, Bueno, si eres una persona espiritualmente ambiciosa, and of course you don't have to be, but if you are, y por supuesto no tienes que serlo, pero si lo eres, I think it's really good to have something big that you can put your life behind. creo que es muy bueno tener algo grande atrás de lo cual puedas poner tu vida. So I was fortunate to come across Buddhism in my 20s. Yo tuve la suerte de encontrarme con el budismo cuando estaba en mis 20s, With a very, in a way, strong search for meaning. en un momento en el que estaba yo en una búsqueda muy fuerte de significado. And for me, I definitely was looking for, if you like, a big goal. Y yo sí estaba con la idea de encontrar una meta grande, ¿no? In a way, anything less kind of lacked sufficient meaning for me. Cualquier cosa por debajo de eso se sentía como algo que le faltaba significado. So for me, it wasn't enough to try and become rich, Para mí no era suficientemente atractivo el intentar volverme rico to have a successful career. o tener una carrera exitosa. I wanted something that gave me more meaning. Quería yo algo que fuera más significativo. And, well, I got drawn to this Y entonces, incredible goal of Buddhism. entonces me sentí atraído hacia a esta meta increíble que es la meta del budismo. And particularly, actually, which Sadhguru was referring to, the bodhisattva ideal. Y particularmente a esto de lo que estaba hablando Sadhguru hace ratito, que fue el ideal del bodhisattva, Which is the aim of gaining enlightenment for the benefit of all beings. que es el objetivo de alcanzar la iluminación por el beneficio de todos los seres. So I think it's really worth, in a sense, trying to grapple with what enlightenment might be. Entonces creo que en un sentido sí es importante tratar como de explorar un poco qué será la iluminación. And I think one way of thinking of it is sort of like the furthest point on the horizon that we can see or imagine. Y una de las maneras en las que podemos pensar en ella es así como que el punto más lejos que podemos identificar ahí en el horizonte. But to hold that very lightly. Pero a la vez relacionarnos con ese concepto de una manera así como ligera. Because as our practice deepens, as we make spiritual progress, it's like the horizon recedes. Porque también conforme se profundiza nuestra práctica, conforme vamos haciendo progreso, es como si el horizonte se estuviera haciendo cada vez más lejano, ¿no? So with those words of, in a way, warning, but also at the same time saying why I think it's important to have a goal, I'm going to talk about one way we can think about enlightenment. Entonces, con estas palabras, digamos, de advertencia, pero también con la idea de que es importante tener una meta, voy a explorar qué pienso cómo podemos pensar en la iluminación. So one way of thinking about it is a deep understanding that there are no fixed, separate entities anywhere in the universe. Podemos concebirla como una comprensión muy profunda de que no hay entidades separadas en ningún lugar de este universo. So there's no fixed, separate self in here. Entonces no hay un self, no hay un yo fijo, separado aquí. Or in Sadhguru. O en Paramabandhu. So there's no, or you know, anywhere out there. O realmente en ningún otro lugar, en nada, ni en nadie, ¿no? So no fixed, separate self that stands apart from the flux of conditions. No hay una entidad, un yo separado y fijo que de alguna manera pueda desvincularse del flujo de las condiciones. So you could say there's just a web of changing conditions. Podremos decir entonces es un estar completamente consciente de cómo las condiciones están en constante cambio. And this is one of the main insights of the Buddha when he gained enlightenment. Y esta es una de las percataciones más importantes del Buda cuando alcanzó la iluminación. So we often refer to this as egolessness or non-selfhood. Muchas veces nos referimos a esto como la ausencia de un ego
o la ausencia de un yo. Now, what this doesn't mean, so we'll go what it doesn't mean, Lo que esto no significa, vamos a explorar un poco lo que esto no significa, that we lose the capacity to act as an individual. no significa que perdamos la capacidad de actuar como individuos. So the Buddha was clearly able to distinguish between himself and his disciple Ananda. El Buda, por ejemplo, era capaz de distinguir entre él mismo y, por decir, su discípulo Ananda. Between a door and a wall. Podía distinguir entre una puerta y una pared. Quite important for not banging yourself. Que es algo importante de hacer para no chocar contra la pared ni contra la puerta. So the Buddha was able to act as a real individual. Entonces el Buda era capaz de actuar como un individuo verdadero. So neither does egolessness mean having what I would call an unhealthy self. Tampoco significa, digamos, la ausencia de un yo, tampoco significa el tener un yo poco sano. So by that I mean where we put ourselves down a lot. Es decir, a esto me refiero en donde nosotros nos ponemos como muy por debajo, como nos auto-humillamos, podríamos decir. ¿Verdad? A bit like a martyr or a doormat. Cuando nos ponemos, por ejemplo, como mártires o como tapetes para que nos pisoteen. For everyone to walk over. Para que nos pisoteen. The test for this, by the way, is that sooner or later you start to feel resentment. La prueba para identificar si estás haciendo esto es que tarde o temprano empiezas a sentirte resentido, resentida. So neither does it mean that you're alienated from yourself. Tampoco significa que estás como alienado de ti mismo o de ti misma. By that I mean that you don't really know what you think or you feel. Alienado significa eso, no saber ni siquiera qué sientes o qué piensas. Or even you have a sense of hollowness or emptiness within inside. O esta sensación de tener un hoyo o un vacío dentro de ti. In a somewhat unpleasant way. De una manera poco placentera. So it's none of that. So let's just be clear, it's none of that when we're talking about egolessness. Entonces cuando hablamos de la ausencia de un yo o de un self, no estamos hablando de eso. Now the matter of egolessness is confusing further because our sense of self fluctuates. Este asunto de la ausencia de un yo puede ser todavía más confuso porque nuestro sentido de yo es algo que fluctúa. So if we're very absorbed in a task, our sense of self tends to sort of diminish. Por ejemplo, si estamos muy absortos en llevar a cabo una tarea, nuestro sentido de yo, por ejemplo, puede que disminuya o que se diluya un poco. Whereas, for example, if we're embarrassed, our sense of self suddenly comes into the fore. O por ejemplo, cuando nos sentimos un poquito avergonzados o apenados por alguna razón, de repente nuestro sentido de yo, ¡pum!, como que brinca y está así en primer plano, ¿no? Just a little example. Como por ejemplo... So I was getting off the train one day. Un ejemplo es que me estaba yo bajando del tren un día. And I saw these people waving at me. Y vi a estas personas que me estaban saludando. So I just waved back. Entonces yo pues las saludé, ¿no? And then I realized they were waving at the people behind me. Y después me di cuenta que estaban saludando a la persona que estaba detrás de mí. Why I thought these strangers should be waving at me, I don't know. ¿Por qué algunos extraños iban a estar saludándome? No sé, pero... Anyway, at that moment I felt very embarrassed. Pero en ese momento me dio mucha pena. And I was very aware of a sense of self. Y en ese momento tuve mucho este sentido de yo, ¿no? Que brincó. So a lot of the time our sense of self can be a bit dormant. Y en muchas otras ocasiones nuestro sentido de yo puede estar un poquito latente. So when we get our own way, we don't particularly tend to notice it. Cuando las cosas suceden de la forma en la que nosotros queremos, generalmente no lo notamos. But if we're threatened, then it appears. Pero si nos sentimos amenazados, entonces brinca, ¿no? And this sense of self that we have, in a way, we're constantly constructing it. Y este sentido de yo que tenemos, de alguna manera estamos constantemente construyéndolo.
through our likes and dislikes, a través de lo que nos gusta, lo que nos disgusta, trying to get what we want, trying to control the world, tratando de obtener lo que queremos, tratando de controlar el mundo, the stories we tell ourselves, las historias que nos contamos a nosotros mismos. and unskillful acts will tend to strengthen it, Y las acciones torpes tienden a fortalecerlo, whereas skillful acts will tend to loosen it. mientras que las acciones hábiles tienden a suavizarlo. So when we act out of metta, out of generosity, it tends to connect us to others, tends to make us a bit more permeable. Entonces, cuando actuamos con meta, cuando actuamos con generosidad, tiende a conectarnos con otros y entonces se vuelve como más permeable. So yeah, so we're constantly constructing the self, sense of self. Entonces sí, constantemente estamos construyendo nuestro sentido de yo. A bit like a house, or even for some of us a fortress. Un poquito como estar construyendo una casa, o para algunos de nosotros más como construir una fortaleza. So more or less defended. Más o menos defendidos, ¿no? Some of us have those crenellations and the split windows to shoot out of. Algunos de nosotros tenemos estas especies como de construcciones como las de una fortaleza y unas mirillas para estar disparando hacia afuera. Yeah, probably for very good reasons. Tal vez a veces por muy buenas razones. But this is what we do. Pero eso es algo que hacemos, ¿no? So all this means it can be quite difficult to know whether we're making progress towards enlightenment. Todo esto hace que a veces sea un poquito difícil saber si estamos haciendo progresos hacia la iluminación. It's hard to know, have we broken through self, or is it just that our sense of self is, not around, not visible at the moment? Es difícil saber si realmente estamos suavizando nuestro sentido de yo o si realmente nuestro sentido de yo está menos visible en un momento dado. So it could be just that we've got some kind of intellectual understanding of the idea of egolessness and we're just good at getting our own way. Puede ser simplemente que tengamos una comprensión intelectual buena sobre qué significa esta ausencia de yo, y que entonces medio nos acomodamos ahí, ¿no? Con esa comprensión intelectual. So, how do we know? Entonces, ¿cómo lo sabemos? Okay, so that's a little cliffhanger and I'll come back to that Entonces, presently. ahí los voy a dejar colgados un segundito y ahorita regresamos ahí. So, before I do that, I want to talk in the next part, which is about cherishing all beings. Y ahora quiero hablar de la siguiente parte, que es atesorar o valorar a todos los seres. So, the thing is that rather than cherishing all beings, our tendency is to cherish ourselves. Y la cosa es que en lugar de atesorar o valorar a todos los seres, lo que hacemos es generalmente que nos atesoramos a nosotros mismos. And in a way, it's just kind of the way we're constructed. Y de alguna forma, pues es la manera en la que estamos construidos. So there's this teaching called the four Atma Kleshas. Existe esta enseñanza que llamamos las 4 Atma Kleshas. So Atma means self. Atma significa yo. And Klesha is unskillful mental state, if you like. Y Klesha lo podemos traducir como un estado mental torpe, aflictivo. The first one, I'll mention all four of them. The first one is Atma Sneha. Voy a hablar de las 4 Atma Kleshas. La primera de ellas se llama Atma Sneha. Sneha is this rather delicious word that means sticky attachment. La palabra Sneha es una palabra deliciosa que significa algo así como pegajoso, una especie de apego pegajoso. So this is in a way, so it's sticky attachment to myself. De alguna manera de lo que estamos hablando es de un apego pegajoso a mí misma o a mí mismo. So this is self-cherishing. Eso es lo que hacemos, esto es el atesorarnos, ¿no? And it's just worth noting that even if we have a very negative view of ourselves, y es interesante notar que incluso si tenemos una opinión muy negativa de nosotros mismos, that we're forever criticizing ourselves, por ejemplo, cuando nos estamos criticando constantemente,
That in itself is self-cherishing. Eso en sí mismo es esta forma de autoatesorarnos. If it wasn't self-cherishing, we wouldn't be bothered about that negative narrative. Si no estuviéramos autoatesorándonos, ni siquiera nos importaría esa narrativa negativa. We wouldn't be bothered with the worst person in the world or however we conceive of ourselves. No nos importaría tanto ser la persona más horrible de este mundo o como quiera que nos concibamos, ¿no? So we can cherish a negative self as much as a positive self. Entonces podemos atesorar o sobrevaluar, digamos, tanto a un yo, digamos, negativo como a un yo positivo. So the second one is atma-mana, so that mana means pride. La segunda atma-klesha es atma-manas, y en este caso manas significa algo así como orgullo. See, pride or conceit. Orgullo o presunción. And in Buddhism there are three main types. Y existen tres tipos de este orgullo o presunción. One is to think that I'm superior than everybody else. Uno de ellos es pensar que soy superior a todos los demás. The other is to think I'm inferior than everybody else. La otra es pensar que uno es inferior a los demás. And the other one is to think I'm completely equal to everybody else. Y la otra es pensar que soy igual a los demás. So in other words, we've got this fixed sense of self and we make this comparison of being superior, inferior or equal. Es decir, tenemos esta sensación de yo muy clara y constantemente estamos haciendo estas comparaciones en las cuales quedamos a veces por arriba, por abajo o incluso iguales. But however we, whether it's superior, inferior or equal, it's kind of like, but I'm uniquely important. Como quiera que quede la comparación, ya sea que quedes por encima, por abajo o igual, parte de este supuesto de que uno es único y es el más importante. So the third one is called Atma Moha. La otra Atma Klesha se llama Atma Moha. Moha means being bewildered or being spiritually ignorant. Moha significa algo así como estar confundido o ser espiritualmente ignorante. So in a sense, it's a kind of blindness. En un sentido es una forma como de ceguera. That we sort of don't really know what we are. Como que no sabemos bien qué somos, ¿no? And then finally, the fourth one, Atma Drishti. Y la última es Atma Drishti. Drishti means view or opinion in the sense usually of a mistaken view. Drishti significa punto de vista u opinión en el sentido de tener una opinión, punto de vista equivocado. And this is that you think you do know what you are. Y esto es una sensación de que sabemos quiénes somos. Which is that you believe you've got an independent, self-existing self. Que significa que tienes la creencia de que tienes un ser independiente que existe por sí mismo. Rather than being without that, rather than being egoless. En lugar de darnos cuenta de que hay una ausencia de yo en el sentido de que, sí. So, the thing about these Atma Kleshas, I quite like the teaching on the Atma Kleshas. Me gusta mucho la enseñanza de las Atma Kleshas. Because it basically says this is what we come into the world with, this is how we're constructed. Porque de alguna manera lo que nos dice es, así es como llegamos al mundo, esta es la manera en la que estamos construidos. From a certain point of view, we couldn't survive without them. De alguna forma no podríamos sobrevivir sin tener ¿no? Esta forma de funcionar. But they're a kind of sort of default way of operating. Podríamos pensar que son nuestra forma de operar por default, ¿no? Which is that I've got this self. Que son esta sensación de que yo tengo este yo. And it's a kind of rather special kind of self. Y es un yo como bastante especial, ¿no? And to be truthful, I'm rather obsessed with it. Y para decir la verdad, estoy bastante obsesionado conmigo mismo. But what's said is, in a way, we're not to blame for that. We're not culpable. A lo que me refiero es que no debemos culparnos por eso, no somos culpables de nada.
of themselves, these tendencies are morally neutral. Por sí mismas, estas tendencias son moralmente neutras, But they can easily lead to unskillful actions. pero a la vez muy fácilmente pueden llevarnos a acciones torpes. But equally, even though these are still operating, we can still act skillfully. Pero de la misma manera, aún a pesar de que están operando, podemos actuar de maneras hábiles. So this verse is encouraging us not to self-cherish, but to cherish all beings. Entonces este verso del que estamos hablando nos está animando no a que nos autoatesoremos, sino que atesoremos a otros seres, a todos los seres. So obviously all beings does include ourselves. Por supuesto, todos los seres nos incluyen a nosotros mismos. So it's not about self-negation. Entonces no se trata de negarnos a nosotros mismos. It's more using this inbuilt self-cherishing as a model for cherishing all beings. Es más como el utilizar esta tendencia, digamos, construida en nuestro propio ser que tenemos hacia atesorarnos a nosotros, utilizarla para poder atesorar a todos los seres. So what we're trying to do is expand our, if you like, area of concern so that we feel for all others as strongly as we feel for ourselves. De una manera trata de expandir nuestra área de interés, nuestra área de preocupación, digamos, ¿para qué? Sí, para incluir a otros seres. Okay, so then thirdly I want to look at the wish fulfilling jewel. Por último voy a tratar de hablar de la imagen esta de la joya que cumple todos los deseos. And if you remember, the verse says that beings are more precious than a wish-fulfilling jewel. Podemos pensar que todos los seres son más preciosos, como dice el verso, más preciosos que la joya que cumple todos los deseos. So the wish-fulfilling gem or jewel is a mythical gem. Esta joya que cumple todos los deseos es una joya mítica. For example, you see it in the hands of Avalokiteshvara up there in his middle hands. He's got a wish-fulfilling jewel. Por ejemplo, podemos verlo en imágenes como Avalokiteshvara, que tenemos aquí, que es el bodhisattva de la compasión. Podemos verlo en sus manos, entre sus manos centrales, la joya que cumple todos los deseos. And, of course, the wish-fulfilling gem grants whatever we want. Y por supuesto, la joya que cumple todos los deseos nos cumple el deseo que tengamos, cualquier cosa que queramos. So, in a way, how could anything be more precious than that? Entonces, de alguna manera, ¿qué más podría ser así como algo precioso más allá que esta joya, ¿no? Well, arguably not. Arguably there isn't anything more precious. Por supuesto, sí, podemos argumentar que no hay nada más precioso que esa joya. Perhaps especially in the hands of Avalokiteshvara. Tal vez particularmente en las manos de Avalokiteshvara. But you could say that in the wrong hands, it's not quite so good. Pero también podemos pensar que en las manos equivocadas, tal vez no es tan buena. You have this sort of, I don't know, phrase in English, you may have it here in Spanish. Careful what you wish for. Tenemos esta frase en inglés que probablemente también la tenemos en español. Ten cuidado con lo que deseas. Because you might get it. Porque puede que lo logres, que lo consigas. So, you know, we have the example from mythology, for example, of Midas. Por ejemplo, tenemos en la mitología un ejemplo interesante en el rey Midas. Who gets his wish that whatever he touches will turn to gold. Que se le cumple el deseo de que cualquier cosa que él toque se va a convertir en oro. Which is wonderful. Lo cual es padrísimo, ¿verdad? Until he touches his beloved daughter. Aunque toca hasta el momento en el que va y toca a su amada hija. And, you know, I think it's very interesting to look at, you know, what do we wish for in our lives. Y creo que es interesante entonces mirar qué es lo que deseamos en nuestras vidas. You know, some of us wish for, as I was suggesting earlier, you know, a successful career or to get a lot of money. Algunos quizá deseamos, no sé,
como decía hace ratito, pues una carrera profesional exitosa o simplemente ganar mucho dinero. And it's easy to get in a way caught up in that. Y es fácil que nos veamos de pronto atrapados en eso. And before you know it, you're old or dead. Y antes de que te des cuenta, ya envejeciste o bien ya te moriste. And interesting, there was a study done in a hospice by a nurse of the top regrets of the dying. Es interesante un estudio que hizo una enfermera, un enfermero sobre cuáles son los arrepentimientos más importantes que tiene una persona que está cerca de la muerte. And one of them was they spent too much time working. Y uno de ellos generalmente es que pasaron mucho tiempo trabajando. And not enough time with their family or friends. Y no pasaron suficiente tiempo con su familia o sus amigos. So yes, we need to be careful what we wish for. Entonces tenemos que tener cuidado con aquello que deseamos. So often it's said in Buddhism that although we want to be happy, Muy seguido se dice en el budismo que a pesar de que queremos ser felices, that nevertheless a lot of the actions we do actually leads to our suffering. a pesar de ello, muchas de las acciones que hacemos nos llevan al sufrimiento. In other words, we often want things that don't really give us happiness. En otras palabras, muchas veces queremos cosas que en el fondo no nos hacen felices. So perhaps the wish fulfilling gem is not so great after all. Entonces una gema, una joya que cumple todos los deseos, pues quizás no es tan buena, ¿verdad? Después de todo. But why are beings more precious? Pero bueno. Why are beings more precious? Pero ¿por qué los seres son más preciosos, más valiosos que esa joya? Well, obviously other people are very important. Pero por supuesto, otras personas son muy importantes. It would be just about impossible to survive without other people. Sería imposible sobrevivir sin otras personas. We only have to think of, being a child and being dependent on our parents or caregivers. Podemos recordar simplemente el haber sido niños o niñas y el vernos completamente dependientes de nuestros padres o de las personas que nos cuidaron. See, for food or protection, for learning our language. Ellos nos enseñan, nos dan comida, protección, nos enseñan nuestro lenguaje. And but even as an adult, we depend on so many other people. Bueno, y también como adultos dependemos tanto de tantas personas, ¿no? But it becomes even more important when we consider the matter of enlightenment. Pero se vuelven mucho más importantes en el momento en el que consideramos el asunto de la iluminación. So I said that we could see enlightenment as being moving towards a state of egolessness. Hace rato describía la iluminación como el irse moviendo hacia un estado en donde no funcionamos desde este sentido de yo o de ser. But this can be hard to have a sense of whether we're getting any headway with this. Pero podría ser difícil tener una idea de si realmente estamos haciendo esto, de si estamos moviéndonos en esa dirección. Because as I was saying, our sense of self fluctuates all the time. Porque como decía hace rato, nuestro sentido de yo fluctúa todo el tiempo. And as I mentioned, we have these strong underlying tendencies, these atmaclatias. Y por otro lado tenemos estas tendencias muy profundas y muy fuertes, estas atmaclatias de las que hablé. In which we're not necessarily very aware of. De las que generalmente no estamos muy conscientes. So what to do about that? Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos con respecto a eso? So I think there are a couple of things that we can look for that give us a bit of a sign of making some progress. Quizá podemos dar un par de ideas, signos que pueden surgir cuando estamos haciendo cierto progreso. So one thing that Bhante says, as Sangharakshita, the founder of our tradition, Una de las cosas que dice Bhante, es decir, Sangharakshita, el fundador de nuestra orden, is that one sign that we're making progress is that we are less selfish. Él nos dice que un signo de que estamos haciendo progreso es que somos menos egoístas. In other words, we can see that in our behavior. Es decir, podemos ver eso en nuestro comportamiento. So the question for us is, are we acting less from a sense of self? Entonces la pregunta ahí es, ¿estamos actuando cada vez menos a partir de un sentido de
de self, un sentido de yo. And I think that so that's a sort of, in a way, a bit of an objective marker to some extent. Podríamos decir que esto es una especie de prueba, digamos, objetiva. But from a subjective side, I think we can look for a sense of increasing freedom in our lives. Pero desde una perspectiva más subjetiva podemos tal vez experimentar un sentido de una libertad que va en incremento en nuestras vidas. Because as we have less, in a way, tied up with a sense of a separate self, we've less to defend or protect. Porque en la medida en que estamos menos agarrados así de un sentido de yo, un sentido de self, necesitamos protegerlo menos. As a Theravada monk said, como dijo un monje Theravada, no self, no problem. Lo que dijo es, no yo, no hay problema. Si no hay yo, no hay problema. So, when we cherish beings, or we try and cherish beings, entonces cuando estamos atesorando, valorando a otros seres, cuando estamos intentando hacerlo, this can really, really help us. Esto realmente nos puede ayudar. So beings are precious because they're in a sense a working ground for us. Los seres podemos considerarlos como preciosos o valiosos en el sentido de que son también un área de trabajo, un espacio de trabajo para nosotros. That works against the sense of a separate, fixed self. Nos ayuda a trabajar en contra de una visión de un sentido de yo separado y fijo. Works against our natural tendency to self-preoccupation. Nos trabaja en contra de nuestra tendencia natural hacia preocuparnos por nosotros mismos. And in a way, without this sort of practice, y de alguna manera, sin esa práctica, we're unlikely to get very far. No vamos a llegar muy lejos. So we could say that, other beings are indispensable if we want to make real spiritual progress. Entonces podemos decir que los otros seres, los demás seres, son indispensables si es que queremos hacer progresos importantes hacia la iluminación. And in a way, that's partly why the Sangha is so important. Y de alguna manera esta es la razón por la que la Sangha es tan importante. So finally, I want to put all these different bits together. Y por último, quiero poner todos estos diferentes pedacitos juntos. So you could say that in a way, what this verse in essence is pointing to is the metta bhavana. En esencia, lo que podemos decir es que hacia donde apunta este verso es hacia la metta bhavana. But in this sense, we're not talking about a simple practice for beginners. Pero en este sentido, en este caso, no estamos hablando de una práctica simple para principiantes. So Bhante in his book Living with Kindness has quite a lot to say about this. Bhante en su libro de Vivir con bondad tiene mucho que decir con respecto a esto. So I'm going to quote a few things that Bhante says. Entonces voy a citar varias cosas que Bhante dice. So he says that to miss the link between metta and insight is to miss the point of metta entirely. Una de las cosas que dice es el pasar por alto el vínculo entre meta y la percatación es pasar por alto por completo el punto, el objetivo de meta. So, although clearly, the metta bhavana is very helpful right from the beginning of our practice. Entonces, claro, aunque la metta bhavana es muy importante desde el principio de nuestra práctica. Which is why we teach it to newcomers. Por eso es por lo que la enseñamos a las personas que nos visitan por primera vez. It's not the ultimate aim of metta. No es el último objetivo de meta. We don't usually mention this in beginners classes, but it's the case. Generalmente no mencionamos esto en las clases de principiantes, pero ese es el caso. So again, Bhante. Entonces, otra vez, citando a Bhante. The point of cultivating metta
is to bring you closer to reality. Kindly or benevolent thought or action, while of course good in itself, is an expression of metta only insofar as it conduces to a realization of the true nature of things. El objetivo de cultivar meta es acercarte a la realidad. El pensamiento o la acción, aunque por supuesto son buenos en sí mismos, son una expresión de meta solo en la medida en que conducen a la comprensión de la verdadera naturaleza de las cosas. So the real nature of things being them, being impermanent, being without a self. La verdadera naturaleza de las cosas. Nos referimos a que las cosas son en última instancia impermanentes y que no tienen un self, no tienen un yo. It's worth mentioning this whole thing that we're doing, mind training. Vale la pena reflexionar en que estamos haciendo todo este asunto de los 8 versos de entrenamiento de la mente. Tiene que ver con el entrenamiento de la mente. Was a whispered, what's called a whispered teaching. I don't know that word. Whispered. Right. Sí. Que es una enseñanza que se dio así como a nivel, como de un secreto, como un susurro. See, but that's the point. It's like a secret teaching. Es un secreto, es una enseñanza secreta. And the reason for that is because it's both very demanding and very challenging. Y la razón por la que decimos esto es porque es una práctica que demanda mucho y que es muy retadora. So in this sense, the metta bhavana is not just a meditation practice. Entonces, en ese sentido, la metta bhavana no es nada más una práctica de meditación. It's more like a type of mindfulness. Es más como un tipo de atención plena. That we practice day and night, all the time. Que practicamos día y noche, todo el tiempo. That we're trying to become in a way that we're just, our response is always of metta. Entonces estamos tratando de que nuestra respuesta sea siempre de meta. So in other words, no matter what we experience, whatever comes towards us, the response is metta. De alguna forma, no importa lo que experimentemos, no importa lo que venga hacia nosotros, siempre responder con meta. But also that we're always actively reaching out with metta. Y a la vez que siempre estemos, digamos, saliendo de nosotros mismos hacia afuera, con meta. So instead of being preoccupied with myself, en lugar de estar preocupados por nosotros mismos, I'm preoccupied, to use that word, with how could I act with greater kindness, how could I act with greater generosity. Estoy preocupado por usar esa misma palabra, me interesa, digamos, saber cómo puedo actuar con mayor generosidad, con mayor amabilidad hacia otros. So again, Bhante says, if you're able to act out of metta, if you treat others just as you treat yourself, you are acting as if the distinction you unthinkingly create in your mind between yourself and others simply did not exist. In doing so, you free yourself from the power of the illusion of a separate self. Si te es posible actuar desde meta, si tratas a los demás justo como te tratas a ti mismo, estás actuando como si la distinción que creas sin saberlo en tu mente entre tú y otros simplemente no existiera. Al hacerlo, te liberas del poder de la ilusión de un yo separado. So, eventually, it's like metta, this is what it's pointing to, is metta becomes in a sense the way of being. Entonces, digamos, a la larga, esencialmente meta se va convirtiendo en una forma de ser. So not a practice, but a way of functioning in the world. No tanto una práctica, sino más bien una forma en la que funcionamos en el mundo. So, and we can get a sense of this or not, is what is our default that our mind goes to? Y podemos tener un sentido de esto o no, si pensamos en cuál es a dónde se va nuestra mente por default.
For example, the default of my mind is to plan. Por ejemplo, mi mente, por default, lo que hace es que se pone a planear. My mind simply adores planning. A mi mente le encanta planear. So, for example, my friend Paramabandhu will ask us before we're going somewhere on a retreat. Por ejemplo, mi amigo Paramabandhu, antes de que nos vayamos de retiro, You wouldn't by any chance have thought about where we might get coffee on the way. me pregunta, por ejemplo, ¿se te ha ocurrido en dónde vamos a tomar el café de camino hacia allá? And I will hang my head in shame Y entonces me da mucha vergüenza. and say, well, in my meditation, I was thinking, well, the best place to go would be at this station. y le confieso, ¿no? Como en mi meditación estuve pensando, pues el mejor lugar para tomar café es este punto en la carretera. But if we don't have time to go there, then plan B is that when we stop halfway, there's another really good cafe. Pero si no nos da tiempo de parar en esa estación, entonces más adelantito nos encontramos a un lugar en donde hay un muy buen café. It's just a little example. Ese es un pequeño ejemplo. So noticing what the default of our mind is. Entonces sí, importante notar hacia dónde se va nuestra mente por default, qué es lo que hace nuestra mente si la dejamos ahí suelta. But what we're trying to move towards is a way of functioning that is metta. Pero hacia donde nos estamos tratando de mover es hacia una forma de funcionar que es meta. So again, Bhante says, looking at it in this way, we can begin to form an idea of metta, not so much as a state of mind, but a movement within consciousness, or a medium within which consciousness can move. Otra vez una cita de Bhante. Mirándolo de esta manera, podemos empezar a formar la idea de meta, no tanto como un estado de la mente, sino como un movimiento de la conciencia, un movimiento en la conciencia, o un medio en el cual la conciencia se puede mover. So, as I was saying, we can think about enlightenment in terms of egolessness. Entonces, como decía, podemos pensar en la iluminación como un estado de ausencia de ego. But perhaps I like even more this idea of the mind converting into this movement of metta. Pero a mí me gusta más la idea de pensar en ello más como la mente convirtiéndose en un movimiento hacia meta. So consciousness is metta. En donde la conciencia es meta. So I hope you can see that, we're only on the first verse of mind training, by the way. Espero que puedan darse cuenta, bueno, por cierto, estamos apenas en el primer verso del entrenamiento de la mente, de estos 8 que vamos a ver, ¿no? So, already quite challenging, perhaps? Podemos darnos cuenta como ya es un reto bastante grande, ¿verdad? But we can start from where we are. Pero bueno, podemos empezar pues ahí donde estamos hoy, ¿verdad? Ahí donde estamos ahorita. And particularly, I think, with friends in the Sangha. Y particularmente, creo, con amigos de la Sangha, de la comunidad espiritual. I think it's very helpful to try and practice this with people who are understanding what you're trying to do. Creo que es muy importante practicar esto con personas que entienden lo que estás tratando de hacer. Obviously, that doesn't mean, I don't mean therefore excluding other people. Por supuesto, no estoy diciendo que haya que excluir a otras personas. But I think if we do this, it will help us to really create a vibrant, friendly Sangha. Pero creo que si realmente tratamos de hacer esto, entonces podemos crear una Sangha vibrante, muy amistosa. That reaches out to others, that's very attractive to others. Que se convierte en algo que es atractivo para otros. That's in a way an offering to the world, we could say. Que de alguna manera es algo que podemos ofrecer al mundo. And so if we remember this verse, and we try and keep this verse in mind, entonces si recordamos este verso, si intentamos mantener este verso en mente, we can begin both to transform ourselves and the world. Podemos empezar a transformarnos a nosotros mismos y al mundo. So I'll just end by reminding us of what the verse is. Entonces voy a terminar simplemente recordándonos el verso.
with the resolve to accomplish the highest good, may I always cherish all beings, thinking of them as more precious than any wish-fulfilling jewel. And en español. En español. Pensando que todos los seres sensibles son más valiosos que la joya que satisface todos los deseos, con el fin de lograr el objetivo supremo, siempre los consideraré con cariño.